Dando esas sinices y socineres que tenemos ahí, este sustantivo hay que escribirlo bisilábicamente, ¿no? Por eso es que el poeta lo pone en esa posición final, ¿sí? Bueno. ¿Y cómo queda? Orfea, fíjate que es el último, y esto se marca así. Pero es... Con ese altito estás marcando lo que es una sinéresis o sinícesis. Y yo di una serie de ejemplos el otro día cuando ustedes escuchen la clase, que los chicos por ahí grabaron, se van a encontrar que yo di muchos ejemplos a partir de ese weak que habíamos encontrado, ese dativo, en versos más arriba, que ahí también hay una sinéresis o sinícesis. Y bueno, yo les explico de dónde viene toda esta cuestión. Entonces, a partir del verso 31, que es en general lo que señala gran parte de la crítica, o toda la crítica, observen que nos encontramos, vuelvo a insistir, con este verbo cano, ese verbo cano que es, que podemos decir que desde el punto de vista literario representa un distanciamiento con respecto al verbo eludo, que también lo usa Virgilio. Y les comentaba a las chicas que entre las acepciones que da el old no aparece la de tocar instrumento para el verbo eludo, por más que su acepción sea to play, pero lo debemos considerar como juego, como entretenimiento, como representación. Y entre la primera entrada de Lowe, en la primera entrada, encontramos danzar para ludo, ¿sí? Acá fíjense que utiliza el verbo cano, que ya sabemos que está asociado a la épica, y aparece, esta completiva, o bien dijimos una sustantiva enfática, si ustedes quieren, por eso es que yo traduzco el cómo, podría ser también qué. Bueno, y a partir de acá es lo que nosotros nos encontramos con esta verdadera cosmogonía de carácter lucreciano. Por ejemplo, el Leigh Fandam, que yo se los comenté el otro día, que pongo acá el nombre de esta gran filóloga norteamericana, ¿no? Creo que con él, creo que después yo lo pongo con él, parece que es Fandam, sí, con él. Leigh Fandam, en un libro dedicado a Ovidio, se llama precisamente así, Metamorfosis de Ovidio, y lo pueden bajar, Ovid, Metamorfosis. Ella dice directamente que este canto de Sileno, este canto cosmogónico de Sileno, es completamente lucreciano, por más que Clausen o Coleman dice, sí, toma elementos lucrecianos, pero no, el canto no se comporta del todo siguiendo la filosofía lucreciana o la filosofía de Pico. Bueno, sí habíamos destacado ya el otro día este Magnum Perinane, ¿no es cierto?, que es prácticamente un quo, y yo les puse acá toda una cantidad de pasajes, por cierto, se imaginan que no todos, ¿no?, sino que algunos pasajes, tanto del libro primero como del libro segundo, desde Herrero Natura, donde aparece este sustantivo inane, ¿sí? Una cosa es el adjetivo inanis, inane, y otra cosa es que nos encontramos con este sustantivo neutro, ¿cierto? Que nosotros lo hemos traducido, quienes trabajamos con Lucrecio, como lo no ocupado, no como sinónimo de vacío completamente, sino como lo que llamamos vacío, lo que pusimos acá, pero con esta idea de es vacío porque no está ocupado, ¿sí? Bien. Y como yo les dije, les traje, para que después si quieren verlo, este es el Códex
Este es el Codex, ¿cómo te va a digar? El Codex Lucreciano, ¿no es cierto? Es un códex que está editado, bueno, reeditado en 1961, y uno puede buscar todas las apariciones de determinadas palabras que constituyen el vocabulario particular de la filosofía epicúrea desde la perspectiva de Lucrecio. Y para que ustedes se den una idea, este sustantivo inane aparece, a ver, tiene muchas entradas, fundamentalmente en los libros primero y segundo, ¿no es cierto? Entre los libros primero y segundo. Después, si ustedes quieren echar una miradita para cómo está constituido este vocabulario, acérquense y mírenlo, ¿ven? Inane aparece en muchísimas oportunidades, sobre todo en los libros primero y segundo, que es donde se desarrolla la física epicúrea. Es en los dos primeros libros en donde podemos hablar de la física epicúrea. Y acá ustedes, bueno, se van a encontrar con una serie de ejemplos, ¿sí? Y la otra palabrita que nos encontramos en este verso, que es coacta, por supuesto, la traducción de este verso no tiene que ver con lo que encontramos acá, ¿no es cierto? El sujeto de esta completiva lo vamos a encontrar en el verso siguiente, ¿sí? Este participio coacta es el participio del verbo cogo, y por cierto también esta es otra palabra propia del vocabulario lucreciano, ¿sí? Bueno, ¿dónde está ese sujeto que yo había comenzado a traducir en el verso anterior? Lo tienen acá, específicamente en esto, ¿bien? Semina terrarumque animaeque marisque. Ese es el sujeto de la completiva. Hasta ahí habíamos llegado el otro día. Y el núcleo verbal de esa completiva es coacta fuisen. Coacta fuisen. ¿Estamos de acuerdo? Y ese magnum per inane es ese coacta. Observen ustedes la manera en que el poeta ha colocado los distintos elementos, ¿no es cierto?, de este sujeto y de este predicado. ¿Cómo te va, hermano? Muy bien. Yo les he puesto dos posibilidades para ese coacta, que es esto de unido o agrupado. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Está hablando de los semina, esas semillas de las cosas de las que habla Lucrecio, ¿no es cierto? Pero acá lo que ha especificado que ya son las semillas que han conformado el mar, las tierras y el aire. Está utilizando, por supuesto, en este caso ánima, en el sentido de aire. No nos confundamos con lo que Lucrecio desarrolla en el libro tercero, que es esta especie de tripartición de animus, anima et mens, que constituye la esencia, podríamos decir, de este libro tercero, en donde se desarrolla lo que podríamos denominar como la psicología o la ¿cómo es que se llama? La nociología lucreciana, ¿sí? Acá, ánima está utilizada en el sentido de aire, para que ustedes se den una idea.
Muy bien. Entonces, ese coacta yo lo he traducido como unido o agrupado, ¿no? Y por supuesto he mantenido ese habían sido, se habían unido o habían sido unidas, conforme como ustedes quieran traducir esa perifráctica de voz pasiva. A través del gran vacío. Y tenemos que seguir con este verso, ¿sí? Y fíjense que la palabra que es núcleo, es esta palabra que constituye, ¿no?, la gran novedad del vocabulario filosófico lucreciano. Los séminas son los átomos, ¿sí? Y por supuesto que Lucrecio se resiste a valerse de una denominación griega, ¿no? Esta es una de las tantas formas que, esto ya lo hemos hablado el año pasado, con que Lucrecio se refiere a la palabra átomos en griego. Fíjense que sigue siendo el núcleo, ¿no?, de un sujeto que podríamos decir que se continúa en el verso siguiente, ¿sí? Podríamos decir que este sujeto llega hasta acá. Miren ustedes la manera en que lo distribuye, ¿no? Semina terrarunque animaeque marisque et liquidi simulibris. Ese es el sujeto y queda coacta fuisen como núcleo del predicado de la completiva, ¿no? Bien. Y por supuesto que lo que tenemos acá son toda una serie de genitivos especificativos, si quieren hasta podrían ser posesivos, ¿no es cierto?, porque son sus semillas, ¿no?, la de la tierra, la del aire, la del mar, y al mismo tiempo, ¿no?, ¿sí?, las del fuego, ¿no? Es decir, que lo que nosotros tenemos que reponer acá es semina, ¿no es cierto? E incluso dentro del sujeto circunstancial. Sí. Yo creo que sí, ¿por qué no? Hay una especificación de tiempo. Si quieren, ustedes podrían como partirlo, si quieren el sujeto, pueden partirlo. Digamos que acá lo que hace Virgilio es economizar una cantidad de elementos, ¿no es cierto? Porque también tendríamos que pensar que habría que volver a repetir coacta fuisen, ¿no? Pone el verbo una sola vez, Sí. Aparece esto que yo hago un comentario, sobre todo a partir de lo que dicen los editores, los comentaristas, acerca de ese adjetivo liquidus, liquidi, acá aparece el genitivo. Y hace referencia al fuego, ¿no? Si uno lo traduce como líquido porque es precisamente puro, ¿no? Por eso es que en parte en nuestra traducción lo hemos mantenido, ¿sí? Bueno, como ustedes pueden ver, también están acá los 4 elementos que, por supuesto, en ellos insiste Lucrecio, pero que nos retrotrae a la filosofía de Empédocles, ¿no es cierto? La filosofía de Empédocles es una filosofía que destaca los 4 elementos. Los 4 elementos de la naturaleza: la tierra, el aire, el agua y el fuego. Como ustedes ven. Bueno, acá nosotros tenemos que reponer, ¿no es cierto?, ese canébar para que ustedes se den cuenta que a partir de este ut, ¿no?, se introduce una segunda proposición, ¿sí? Y fíjense que sigue trabajando, ¿no?, de una manera
casi paralela, utilizando, si bien no es la primera palabra que comienza el verso, pero hay cierto uso de anáforas, ¿no es cierto? Porque se trata de la primera palabra que introduce una estructura. No utilizó en este caso útil, que ya señalamos que se trata de un arcaísmo del que se vale Lucrecio, ustedes eso lo ven en la nota, bueno, también por una cuestión evidentemente métrica. Bueno. Y acá nos vamos a encontrar con un problemita que hace a la tradición del texto virgiliano. Fíjense que acá aparece omnia, si vamos al verso de abajo, también vuelve a aparecer omnia, ¿sí? Y no en todas las ediciones nos encontramos con esta transmisión textual. Esto, si ustedes van al final del documento, yo les he puesto exactamente el verso 33, que es una observación del aparato crítico, ¿sí? Para que ustedes observen las distintas variantes que se han pensado para ese omnia. Piensen ustedes que está omnia después del ex, ¿lo ven? ¿Sí? Si voy de nuevo hacia arriba, al verso 33, demasiado listo, pero no quiero que se me pase. Acá está. ¿Ven el ex? Por eso es que en algunas ediciones, mejor dicho, algunas variantes, ¿no?, que han transmitido los editores, nos encontramos con que en lugar de ex omnia aparece, a ver si lo puedo agrandar porque veo que se están esforzando como demasiado. No, era cara de no entiendo, no cara de no. Ah, no entendés lo que estaba queriendo decir acá. Mirá. Ahora me confundió. Así ustedes empiezan a aprender a leer. Yo hice nada más que este verso, ¿sí? Si ustedes, yo creo, no este pasaje, el otro sí les puse todo el aparato crítico, pero me interesaba en este verso porque hay verdaderos problemas en la transmisión. Esto para que ustedes vean qué es lo que pasa en un aparato crítico. Entonces, ustedes se van a encontrar, es lo primero que encuentro, el número del verso, en este caso. ¿Qué es lo que encuentro? Lo que aparece, ¿no es cierto?, en uno de los códices. ¿Ven? Ex omnia aparece en este códice. Pero en otros, no importa, en el Bernensis, aparece exordia. ¿Por qué sucede esto? Porque evidentemente estos copistas se cuestionan el hecho de que 2 veces aparece la palabra omnia. ¿Sí? Entonces empiezan a suponer distintas posibilidades. Hay verdaderas hipótesis de lectura con respecto a ese manuscrito. Miren, por ejemplo, este es el serbio danielino, que no es otro más que el otro serbio, por así decirlo. No voy a meterme en la cuestión de serbio porque es realmente bastante complejo. Él también piensa en exordia. ¿Sí? También piensa en exordia. Aunque en este verso de Lucrecio aparece algo que pareciera, como ustedes lo ven acá, que pareciera haber tenido en cuenta el propio Virgilio. Fíjense, dice,
ex omnia primis. Bueno, y acá juegan con algo que ya lo hemos comentado, que es ese recurso semejante en parte a la anadiplosis. ¿Se acuerdan lo que era una anadiplosis? Un verso termina con una palabra y comienza con la misma palabra en el verso siguiente. Lo vimos en Aegle. Aegle, Aegle. Termina con Aegle, comienza con Aegle, el verso siguiente. Esta hispanalexis es el hecho de que aparece en el mismo verso, o de una manera muy cercana, dos veces la misma palabra. Y pareciera ser que Lucrecio abusa de este recurso. Fíjense, no por nada dice en este aparato crítico que uno puede consultar todos estos pasajes del texto lucreciano para comprobar que Lucrecio coloca más de una vez la misma palabra de una manera bastante cercana. Bueno, si ustedes van a alguna otra edición de las Eclogae, se van a encontrar con Exordia. Así nomás se los digo. Esta es la versión que yo estoy utilizando de Silvia Ottaviano, que es de las últimas que han aparecido con respecto a las bucólicas. Bueno, nada, para que ustedes vayan adentrándose en el problema de lo que es la tradición textual. Y como siempre, se tiene que tener en cuenta lo que dice el códice más antiguo. ¿Sí? El códice más antiguo. A ver si yo creo que me había hecho como un... había puesto los distintos códices de, si mal no recuerdo, de las bucólicas. A ver si es cierto. Es el Palatinus, ¿sí? Junto con el Mediceus, P es Palatino, L es Mediceus. Estos son los dos códices más antiguos de las bucólicas. Tanto es así que el Mediceus puede ser del siglo V. Es sumamente antiguo. Y después le sigue el Palatinus. Muchas veces los nombres que reciben los códices están directamente relacionados al lugar, ¿no es cierto?, donde está. En este caso, el Palatinus está en la Biblioteca Vaticana. Y el Mediceus podría haber sido le habría pertenecido al Vivarium de Casiodoro, del siglo V después de Cristo. ¿No? Por más que Casiodoro era un monje y el Vivarium es una institución de carácter conventual, Casiodoro era un virgilianista. ¿Sí? Bueno, ¿entendieron más o menos esto que yo les quise explicar? ¿Ven el problema con que nos podemos encontrar en la transmisión del texto? Entonces, van a cualquier otro editor y se van a encontrar con esto, Por supuesto que exordia es una palabra, como dice acá, es una palabra que pertenece al vocabulario virgiliano. Y además, se refiere con este término exordia
más o menos como un sinónimo de semina, ¿no? Dice, de distintas maneras hace referencia Lucrecio a estos elementos primeros. No solamente exordia, habla de primum o prima, si lo pongo en plural, ¿no es cierto? Entre otras palabras, con las que se refiere a los semina rerum. Bueno. Vamos entonces arriba. Vamos a ver cómo es qué es lo que nos plantea Virgilio en este verso. Estábamos acá. Bueno, habíamos llegado acá. Vemos en este verso que Ud, como decíamos, introduce la segunda completiva o sustantiva enfática, si ustedes quieren verla. Ven que yo la traducción se la hice de las dos formas. Y de nuevo nos encontramos con esta anástrofe que es is ex primis. Es un unde, pero claramente separativo, ix ex primis, un unde separativo que está indicando el origen de todas las cosas. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? ¿Cómo? A partir de estos elementos primeros, él habla también de primordia. Otra palabra que utiliza Lucrecio para referirse a los semina rerum es primordia. Es decir, los elementos de primer orden. ¿Sí? Por eso también esta idea de exordia, ¿no? Que han elegido otros editores. Entonces, ¿cómo a partir de estos elementos primeros todas las cosas, omnia, se formaron? Uno dice, ¿y dónde están? ¿Dónde está ese verbo? Se formaron. Claro, el verbo es concrevuerit. Uno dice, pero no lo pone en plural, no, lo pone una sola vez. Ya sabemos lo que es el hecho de elidir el verbo. Acá está, lo que yo les decía, esperen que lo voy a bajar, para que ustedes vean. Pone omnia acá y pone omnia acá. La epanidiplosis. Si bien no está en posición final, si no, sería una anadiplosis, ¿no? Aunque algunos dicen que ese recurso retórico tiene que estar en el mismo verso, ¿no? Bueno, nada, como ustedes pueden ver, yo les pongo acá en el comentario una serie de pasajes en donde aparece este sustantivo semen seminis. Tienen ahí el libro primero, y acá se van a encontrar con otras palabritas. Este libro primero 499 502 dice: hasta que expliquemos con pocos versos que existen estas cosas que están formadas por un cuerpo sólido y eterno, las cuales enseñamos que son las semillas y los elementos primordiales de las cosas. ¿En dónde está esto? Fíjense, semina por un lado, primordia por el otro. ¿Sí? Aunque
bueno, como también yo les afirmaba previamente, Coleman sugiere que no es tan lucreciano la manera en cómo lo usa Virgilio. Sin embargo, observen estos otros versos del libro 2 de Lucrecio, donde dice: las mismas semillas de las cosas, acaso chocando por su voluntad, agrupada de muchos modos por casualidad, sin propósito y en vano, por fin desarrollaron esas que unidas repentinamente devinieron siempre como los comienzos de las grandes cosas, de la tierra, del mar y del cielo y del género de los seres animados. Este pasaje del libro 2, 1058-1062, es uno de los que sugiere Coleman como estrictamente lucrecianos. Y acá nos encontramos, ¿no?, con palabras sumamente importantes, es este sintagma semina rerum, ¿sí? Fíjense el participio coacta, ¿sí? Este otro coniecta, ¿sí? Y fíjense qué palabrita tenemos acá. Exordia. Entendido como comienzo, exordia. Dice de las grandes cosas. Y fíjense qué elementos tenemos acá. Por supuesto que acá el género de las cosas animadas está utilizando, no en el sentido de aire, sino de aquellas cosas que tienen vida. Pero, como ustedes pueden ver, aparecen tres, podríamos decir, tres de los 4 elementos de la naturaleza. Entendiendo por ahí el cielo como sinónimo de aire. Miren el genitivo. Sí, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Pueden pasar varias cosas. Dice, te rai maris et caeli generisque animantum. Te rai maris et caeli generisque animantum. ¿Qué hace? Esto lo comentamos el otro día. Terrae, ¿no es cierto? Este genitivo puede provenir de acá, de terrae. ¿Sí? Es decir, este genitivo, este diptongo del genitivo de la primera declinación proviene de este genitivo arcaico. Hay. Pero a su vez hay, y esto lo vemos en Lucrecio, una forma aún más arcaica, que es el hecho de que este genitivo lo separemos en 3 sílabas. Es decir, aún antes de la conformación de un diptongo en ai, y ni qué decir de cómo termina, ¿no es cierto?, cerrándose, todavía no cerrándose, pero sí en cuanto a esa evolución del latín clásico en AE. Por eso ahí el ictus en la E y después el siguiente en la I. Pero esto es, y ambas son largas. No importa que la A esté frente a otro. Es larga. ¿Por qué es larga? Porque la A de la primera declinación es larga. Y la I es la desinencia del genitivo. Singular. ¿En cuántas, por lo menos, tendría que revisar qué pasa en la cuarta? Y en la quinta en su evolución anterior. Pero si no en la primera, en la segunda y la tercera, la I es la desinencia del genitivo.
Entonces este es terrae maricet, caei benedisque animatum. Por eso este pasaje de Lucrecio 2, 1058, 1062 es el que Coleman sugiere como que Virgilio se había inspirado en ellos para ver lo que acabamos de ver. Además, a esto le podemos sumar lo que ya sabemos, ¿no es cierto?, la idea de esta espontaneidad, que en realidad la espontaneidad es una cuestión eminentemente voluntaria, ¿no? Acá también encontramos este otro adverbio, por cierto, ¿eh? Bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿Está claro esto? Más o menos. No es fácil, gente, ¿eh? No es fácil. Bueno. Voy a borrar para que no les quede. Esto es lo que yo quiero que ustedes vayan mirando para el parcial. Esta relación que advertimos en la cosmogonía racionalista que nos está proponiendo Sileno, en relación con la propia cosmogonía que nos ha propuesto Lucrecio en el libro quinto que nosotros hemos visto. Pero por supuesto tienen acá una cantidad de otros pasajes en donde ustedes pueden verificar de dónde lo saca Lucrecio. No nos olvidemos de que Lucrecio se forma con un filósofo epicúreo, como es Sidón. Bueno. Y como si fuera poco, si dudáramos acerca de que el texto lucreciano es un texto didáctico, fíjense qué verbo utiliza Lucrecio, ¿no? Enseñamos. Utiliza el verbo doquio. Bueno, muy bien. ¿Qué otra cosita? Bueno, ¿a qué me refiero con el uso del polisíndeton? A los críticos. Exactamente. Terrarumque, animaeque, marisque. ¿Sí? Muy bien. Ese adjetivo liquidis, liquidi, la sigo diciendo liquidis, liquidus, ¿no es cierto? También es un adjetivo lucreciano, ¿no? Acá les pongo yo un pasajecito, ¿no? Del libro quinto, ¿sí? Donde es muy interesante lo que está diciendo, ¿no? La existencia de una fuente de luminosidad líquida como sinónimo de puro, y después dice un sol etéreo. Evidentemente, acá está haciendo referencia a esa parte del cielo que es todo un debate desde el punto de vista aristotélico, que es el éter, ¿sí? Eso aparece en el libro quinto. Y después, bueno, nada, observen que no iba a poner semejante pasaje, pero para que ustedes se den una idea, en este largo número de versos del libro quinto hay un ordenamiento de los 4 elementos que hace Lucrecio. Bueno. Y nada, les señalé acá los problemas que encontramos con el aparato crítico. Bueno. Entonces, el verso en el que estábamos es este de
cómo o qué de estas cosas primeras, is, ex, primis, las cosas primeras o los elementos primeros, todas las cosas, omnia, se formaron. Y como bien había dicho Edgar, el verbo que nosotros tendríamos que reponer en plural es concrevuit. ¿Qué verbo es este? ¿Qué verbo es este? Este es un verbo, no nos olvidemos que es un pretérito perfecto del modo subjuntivo. Pretérito perfecto del modo subjuntivo. Y de nuevo aparece omnia, como ustedes pueden ver. La traducción de este verso es: todas las cosas y el mismo tierno orbe, tierno porque es joven, porque es nuevo, se concretó o se formó, utilizando, por supuesto, acá sí, la tercera persona del singular que habíamos encontrado antes. Yo creo que puse alguna notita, nada, ven, según Coleman, la elección de omnia en relación con lo que hemos visto en este aparato crítico, dice que es bastante dificultosa, ¿no?, en relación con el verso anterior. Bueno, y esto de orbe tierno, ¿no? Fíjense que en latín dice Virgilio: tener orbis mundi, ¿no? El tierno orbe del mundo. Orbe podríamos pensarla como esfera también. La crítica lo señala como lucreciano. Y acá yo les pongo, para que ustedes vean, algunos versos. ¿Sí? Por supuesto que en este caso no se refiere exactamente al orbe, pero sí habla de la novedad del mundo. Ahora retorno a la juventud del mundo, a la novedad del mundo. Este es un pasaje que tiene mucho que ver con, nosotros lo vimos, estos versos. Y a los suaves campos de la tierra, ¿no es cierto? Acá está, suaves, muelles, ¿no? Y a los suaves campos de la tierra, ¿qué cosas resolvieron primero llevar a las orillas de la luz? Esto es es algo muy lucreciano que lo utiliza muchísimas veces. Dice, en una nueva creación, nuevo fetum, ¿no? Y entregarla a vientos inciertos. De committere incertis ventis. Y el verbo que utiliza, en este caso es el verbo creo, ¿no? Que nosotros lo traducimos como resolvieron. El verbo que utiliza Virgilio es el verbo concreco, que yo ya les he adelantado que Virgilio lo utiliza en pretérito perfecto del modo subjuntivo. Para que no queden dudas, ¿no? Miren ustedes, acá tendría que haber dicho creuein, ¿no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta por qué hice esto? Porque Lucrecio pone creuein, ¿qué ha pasado? Se ha producido una síncopa. Se ha producido una síncopa esperable muchísimas veces con ese formante de perfecto. ¿Estamos de acuerdo, no? El verbo que utiliza Virgilio es
un compuesto bastante cercano a este verbo, que es concreto. Y es lucreciano. Según Clausen, podríamos verlo, aparece 18 veces en la literatura. Podríamos confirmarlo acá, a ver si es cierto, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice acá este léxico? Concresco, a ver si es cierto. En realidad nos pone concresco, ¿no? Y podemos contar concresco en cuántas veces aparece, concrescas, concresquere, concreta, concreto, etcétera, ¿no? Así que después, si ustedes quieren mirar cómo es que está constituido uno de estos códices, ¿no es cierto? Mírenlo. Pero lo interesante es el hecho de cómo se apropia, ¿no?, Virgilio de este vocabulario y hace su propia versión de una cosmogonía de neto estilo lucreciano. Es absolutamente racional. Como ustedes pueden ver, no hay ninguna intervención de algún elemento divino. No hay intervención divina para nada. Habla de estos semina, o a lo sumo, ¿no es cierto?, dice is ex primis. No hay otra cosa. Que se agrupan, que se unen para formar los distintos elementos de la naturaleza. O a partir de, yo diría, hay que reponer un estado anterior, se ordenan de una determinada forma para crear los 4 elementos que a su vez van sí a, de alguna forma, digamos, representan todos los elementos de la naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, Sí. el cuarto habíamos dicho que era lo no ocupado de la traducción. Inane. Lo no ocupado. Lo no ocupado. Que también nosotros en algún momento pusimos vacío, ¿no? Pero toda esta cosa de inane había sido toda una idea que nosotros habíamos elucubrado sobre el hecho de lo que no aparentemente tiene aire. Claro. Sí. ¿No? Ese in es la negación. Como la negación de la existencia de algo, pero que es también un elemento, ese vacío. Eso es lo que existe. Eso es lo que existe. Y si no existiera, no se podrían mover los distintos semina. Claro. Y entonces, si no se pueden mover, en consecuencia tampoco pueden colisionar y en consecuencia formar las distintas cosas. Por eso es que Lucrecio dice que existen 2 cosas, los semina y el vacío. Por eso lo dice claramente Virgilio también. Y lo pone en primer lugar, ese magnum per inane. Lo pone en el primer lugar. Bueno, ¿dudas, gente? Porque hasta acá llegamos, ahora vamos a hacer la métrica de estos versos que tienen lo suyo. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Cosas que no hayan entendido, porque no es fácil. Algo semejante nos vamos a encontrar en Ovidio. Con lo cual, muchos consideran que este canto de Sileno está evidentemente en la cabeza de Ovidio en el comienzo del libro primero de Metamorfosis. Sin este canto de Sileno no se puede entender el libro primero de Metamorfosis en sus primeros versos. Ni qué decir de los 4 primeros versos, que es el proemio, quizás el proemio más breve
que se tenga para una obra de semejante magnitud, como son los 15 libros que constituyen Metamorfosis. Bueno, revísenlo, a ver si hay cosas que quieren que volvamos a señalar. Por supuesto que esto no termina acá, ¿no? Pero sí, digamos que tenemos un punto y coma, podríamos decir. Observen ustedes que el tum anafórico que nos encontramos en el verso 35 nos da una idea de que hay acá otra cuestión, ¿no es cierto? Que se empieza a jugar otra cosa. Hasta acá podríamos decir que es la instancia primera de esta cosmogonía. Dejamos de lado esa mirada mítica en donde dice que faunos y las fieras, y es danzar, Germán, entre las primeras acepciones de Ludo en la primera entrada aparece danzar. No aparece, no hay ninguna referencia a lo que después uno ve en inglés, ¿no es cierto? Que el verbo to play significa tocar algún instrumento. No hay referencia para el Ludo. Sí, la idea de componer, eso está, desde ya, y por supuesto que la hemos destacado. Bueno, díganme si quieren revisar, si entendieron todo, el problema que nos encontramos acá, con esta repetición del omnia, que no es fácil. Es decir, nosotros vamos a empezar desde acá a hacer la métrica, que es donde dejamos el otro día, ¿sí? ¿Alguna duda desde acá, chiquis? ¿No? ¿Está todo bien? Es decir, hasta el verso 30 tenemos estos 3, 4 versos en donde Sileno recrea esta instancia mítica, illo tempore, ¿no es cierto?, en donde se producen estos ayunata, estas rupturas del orden natural, ¿sí? Y a partir de acá, en el verso 31, comienza a manejarse con este carácter de racionalidad. ¿Hacemos la métrica de este verso? Uriel, ¿te animás? Nam Cuecane Maputi. Muy bien. Nagnum Pernane Coab. Perfecto, perfecto. Exactamente. Nancue, Caneva, Uti, cesura, no nos cabe duda, ¿no es cierto? Destacando la conclusión. Magnum Perinane Coacta. ¿Estamos de acuerdo? Nando Caneva Tutti, Magnum Perinane Coacta. No tengo ningún tipo de dificultad en este verso. Vamos a y sí que se la trae. A ver. Hacemos entre todos la separación de los distintos pies. A ver qué piensan dónde puede ir la cesura. Si es que la hay. ¿Están de acuerdo que diga semina? Es el primero, ¿no? Acá no tengo ninguna duda. ¿Sí? Neutro plural como si fuera poco. Te, ra, rum. No, son pavadas. Te, ra, rum, cue. Ahí cerramos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Animaeque. ¿Cierro? Sí.
¿Están de acuerdo? Sí. Semina terrarunque animaeque marisque fuissent. ¿Dónde está la cesura? Buena pregunta. La única Claro. que cabe es una ¿Cuál? trocaica. Podría- Después de animales, pues. Sí, lo que pasa es que una trocaica ahí. No, una. O sea, te queda muy distinto. Pero después de marisco, una trocaica, como para no separarlo en dos. Marisque, después de marisque. Ah, muy bien. No, en ese punto no tengo, no puedo poner nunca. Si no, una diéresis. Porque la trocaica la podés tener antes. Podés tener una trocaica, como sería en una triemímera y una siguiente, podés armar una trocaica. Esa sería como una primera trocaica y la que comúnmente encontramos, ¿no es cierto?, después de la después de la quinta sílaba. Pero yo creo que un argumento a favor de que no haya cesura podría ser que justamente el polisíndeton, como marca este ritmo en la enumeración, No podés bien. poner, exactamente, no podés poner. Con lo cual, es el efecto de ese coacta, ¿no? Previamente que ha dicho, está favoreciendo la ausencia de la cesura, está favoreciendo el agrupamiento de los semina. No es cesura, para mí no es cesura. Una diéresis en el primer pie. Semina, Sí. podría ser. Podría venir con una. Es solamente, pero es una Coacta, diéresis, semina. Es una diéresis. Sí. Es simplemente una pausa. Lo que pasa es que vos estás rompiendo la relación entre ese núcleo y los primitivos posesivos o Podría pensar especificativos. que viene desde un engarramiento de letras y coacta semina. Nada más, lo único que podrías pensar es para defender eso, Podríamos venir de arriba, considerar que hay un encabalgamiento coacta semina y entonces hacer una cesura ahí. Magnum perinane coacta semina, terrarunque animaeque marisque fuisse. En realidad no tengo ninguna cesura. Lo cual no significa que esté mal, porque hay versos que no tienen cesura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero bueno, ténganlo esto. A ver, por ahí se pueden fijar en Pedicerta, a ver qué dice. Solo marca la trocaica. ¿Dónde? En animaeque. Después de esa. A mí me parece como demasiado larga, te diría, para hacer ahí una trocaica. Porque no sé si los metricistas te marcan ahí una trocaica. Pero bueno, podría llegar a ser. Pero dejás marisque solito. Claro, tendría que ser o antes o después. O sea, en semina o en marisque. Sí, y acá no lo podés poner. Ah, sí, pero siguiendo la lógica de no Esto cortar. Evidentemente, no podés romper esa unidad, porque esa es la unidad de 3 de los 4 elementos, el cuarto lo tenemos acá. Claro, por eso dije, si tuviera que haber alguna pausa, tendría que ser antes o después de esa unidad. Exactamente, si no, no lo podés hacer. Si van a más en el quinto pie, no podría ser, porque el quinto pie es sumamente importante que sea así. Claro, Marca justamente que claro. sea. Sí. Podrías decir, bueno, sí, hago acá una como para no ahogarme, pero está rompiendo, Está rompiendo su unidad. ¿Qué pasa con el siguiente verso? Este es fácil. Es liquidis simul ignis, puede ser verdad. Es liquidí. Simul ignis. Simul ignis. No, Ignis. no, no. Porque ignis es genitivo de tercera y es breve. Pero sí, ¿cómo puede ser? Simul ignis. Ahí
sí tengo una trocaica. Et liquidissimum lignis. Claro. Y perfectamente ahí la trocaica, porque termina Claro. con lo que nosotros consideramos que es el sujeto, ¿no? Tendríamos que volver a repetirse, et semina liquidi simuli, etc. Y después, utis es Claro. primis. Utis Ex omnia es omnia, ojo, primis. primis. Sí, Et liquidissimum lignis. Utis es omnia primis. Observen ustedes el trabajo que hace con las IES, sí. ¿no es cierto? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, y además, salvo el primero y el quinto, todos los fuertes para las tierras, digamos, caen Et en utis latín. lignis, utis ex omnia primis. 4 de los 6 caen en Es latín. impresionante. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien, hagamos un corte. Adjetivo, liquidus, ¿parece? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, no sé, casi una treintena de veces en Lucrecio. Este adjetivo liquidus. Por supuesto que lo que yo estoy viendo acá son todas las posibles apariciones, ¿no es cierto? Y en genitivo, específicamente, aparece 3 veces. 3 veces. No, 2 veces. Por ejemplo, ¿sí? En el libro quinto y en el libro sexto de Lucrecio, en genitivo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a seguir, porque entonces ya podemos... Ustedes revisen todos estos pasajes lucrecianos que yo les he puesto, ¿no es cierto? Porque ahí uno advierte que de dónde toma Virgilio para hacer, se imaginan ustedes que 10 versos, más o menos, ¿no? Lo que yo les quiero decir es que a partir del verso 41, en la bucólica sexta, hay una referencia al surgimiento de los hombres. Yo voy a llegar hasta la aparición de los animales, porque el surgimiento de los hombres en Virgilio ya es de carácter mítico, para que ustedes se den una idea. Es decir, lo que resulta interesante es que estos 10 versos exclusivamente, estos que van desde el verso 31, en realidad, hasta la finalización de este pasaje, de este documento que yo les he acercado, a partir de este Namque Caneva Tutti hasta este verso 40, que está haciendo referencia a los animales que vagan por los montes desconocidos, no hay elemento mítico alguno. Y apela a este vocabulario, hay una concentración del vocabulario lucreciano. Hasta usos arcaizantes, ¿no es cierto?, que hemos señalado. Por supuesto, ahora sí, en este verso 35, por ahí nos encontramos con una metonimia mítica
pero es simplemente una cuestión eminentemente retórica, exhortativa, de adorno, por así decirlo. ¿Sí? Pero sí, a partir del verso 41, Virgilio apela a los mitos, para referirse, entre otras cosas, a la creación de los hombres. Y acude o recurre, por ejemplo, al mito de Deucalión y Pirra. ¿Ustedes conocen ese mito? Aquello de que tras el diluvio, esto lo cuenta Ovidio. Por eso es que muchos creen que esta égloga sexta tiene una íntima conexión con el libro primero de Metamorfosis. Y sobre todo, muchos lo que señalan es que en esta égloga sexta hay una gran concentración de relatos míticos que terminan resolviéndose a través de metamorfosis. En este caso, el mito de Deucalión y Pirra se ubica tras el diluvio. El diluvio aparece en Ovidio y aparece como un castigo que Júpiter utiliza para hacer desaparecer a los hombres por impiadosos. Entonces, hay como una suerte de arca de Noé que estaría representado por estos Deucalión y Pirra, ¿no es cierto?, que bajan una vez que han bajado las aguas, y hay todo como una suerte de mensaje críptico que tienen que tirar los huesos de la tierra para que los hombres vuelvan a crecer. ¿Qué son los huesos de la tierra? Las piedras. Entonces va tirando hacia atrás cada uno de ellos, y a medida que van tirando del Deucalión surgen los hombres, Pirra tira para atrás, surgen las mujeres. Eso lo cuenta Ovidio. Y a eso también apela Virgilio a partir del verso 41. A partir del verso 41 hay una concentración, por insistir, de relatos que se resuelven desde el punto de vista de lo metamórfico. Así que eso resulta sumamente importante. Sumamente importante. Y después sí va a volver, va a recuperar la instancia metaliteraria muy fuertemente para referirse a los poetas míticos, y ahí al propio Cornelio Galo. Por eso esta es una égloga fundamental. Ustedes saben quién era este Cornelio Galo, que era también un militar unido a Octaviano, que se apartó, por así decirlo, del cursus honorum, sobre todo de la vida militar, y se dedicó a la poesía, y después, por supuesto, termina suicidándose. Aparentemente, no es cierto, tiene amores con una cortesana, no, con una actriz o alguien que se dedica a la pantomima, y eso, bueno, lo crucificaron. Toda la obra de Cornelio Galo, que aparentemente había una obra constituida por 4 libros, desaparecieron. Posiblemente hay algún resto, algunos creen, posiblemente en esta égloga sexta, o fundamentalmente la égloga décima, que está dedicada a Cornelio Galo. Pero en la bucólica sexta, una vez que recurre a todos estos relatos míticos, aparece la referencia de Cornelio Galo, que recibe por parte del mítico poeta Lino las flautas. Algo semejante a lo que ocurre con Hesíodo. Por eso esta tradición hesiódica resulta tan importante, tradición hesiódica que Ovidio también va a recuperar para las metamorfosis. ¿No? Aparentemente, bueno, el conocimiento de Hesíodo que tienen estos poetas romanos es la visión que los alejandrinos tenían de Hesíodo. Pero si ustedes van a la teogonía, yo creo que hasta que lleguemos al verso donde dice en el principio fue el caos, algo así por el estilo, que es lo que vamos a encontrar en Ovidio, hay como 100 y tantos versos. Esos 100 y tantos versos previos es la relación, es una suerte de himno a las musas,
en donde se advierte esta suerte de iniciación que tiene Hesíodo, que está en el monte Icón y recibe la presencia de la punzada. ¿A qué se dedicaba Hesíodo? Con lo cual cerraría lo que se plantea en esta égloga sexta. ¿Qué estaba haciendo Hesíodo en este monte donde se le aparecen las musas que lo inspiran? Estaba cuidando sus animalitos. Sí, claro. Era un pastor. Con lo cual entonces, ojo con esa tradición hesiódica que de alguna manera aparece representada en esta égloga sexta. Esto lo trabaja muy bien Arturo Álvarez en ese artículo que yo les enseñé. ¿Sí? ¿Es cierto? Bien. ¿Estamos de acuerdo? Es muy importante que ustedes terminen de leer la bucólica sexta. Y si pueden ver algunas cositas en latín, no vendría mal. Estamos de acuerdo, ¿no? Bien, habíamos llegado acá. Miren ustedes, verso 35. Vuelve a recuperar ese tumo, entonces, que Virgilio lo utiliza con un carácter anafórico, ¿no es cierto? ¿Y dónde está comenzó? Coeperit. Exactamente. Y ustedes, bueno, yo por supuesto destaco, no sé si destaqué el verbo, pero no nos olvidemos que se trata de un verbo defectivo, ¿no es cierto? Coepi, defectivo, ¿sí? Y ustedes van a ver que está representado así, por más que por supuesto es un diptongo. En realidad no es un diptongo, estoy diciendo mal, porque en realidad ese co viene de un cum. Por lo tanto, no sería estrictamente un diptongo, pero la representación que ustedes pueden ver, por ejemplo en el old, ¿qué le indica? Que ese OE realmente es una sinéresis o sinícesis que la tengo que tener muy en cuenta a la hora de hacer la métrica, ¿sí? Bueno, es muy simple. Piensen que sigue siendo lo que está cantando, ¿no? Por lo tanto, no deja de ser esto una completiva, por así decirlo. Entonces, dice, comenzó. La completiva sigue. Claro, sigue, ya. Porque forma parte del canto. Esto es lo que cantaba. ¿Estamos? Por más que no te ponga el ut, ¿sí? Pero sigue. Y además el hecho de que yo tengo acá un pretérito perfecto en subjuntivo. Por eso lo mencioné. ¿Sí? Es como si yo tuviera un ut, que no lo pone. Tenemos que deducir que sigue la... Que sigue la completiva a partir de ese ut que teníamos arriba, sí. Pero fíjate que los editores ponen un punto y coma, tengo ese tum, tengo otro núcleo verbal que es coeperit. Por supuesto sabemos que coeperit es un verbo que casi podríamos decir de carácter modal, ¿no es cierto? Que va a estar acompañado de un infinitivo, ¿no? Lo mismo que pasa en castellano. Puedo hablar de una frase verbal o de última podríamos considerar que creo que algo así yo les pongo. Por ahí, creo que se lo puse, es esto de que podríamos considerarlo como infinitivo final, ¿no? Comenzar a algo es comenzar para algo, ¿no? Pensémoslo ahora en castellano. Entonces dice, miren ustedes, esto ustedes lo pueden poner en consonancia con los versos que estuvimos, sobre todo que estuvo trabajando Nico, ¿no es cierto?, para ese pasaje del libro quinto de Rerum Natura, ¿no es cierto? Una vez que habló de los 4 elementos, de la conformación a partir de la acumulación, de la unión, de esa especie de aglutinamiento que se produce de los semina, ahora pasamos a otra etapa dentro de esta cosmogonía, que es el hecho de que entonces comenzó a endurecerse, ¿qué cosa? El suelo.
¿Sí? Volverse duro, ese durare, ¿estamos de acuerdo? Volverse duro, ¿no? Y esto es muy interesante. Entonces habla de la tierra, del suelo, en donde es la superficie, ¿no es cierto? Y tengo, como ustedes pueden ver, un segundo infinitivo, que es includere. Observen ustedes la posición que ha ubicado el poeta, evidentemente no es un quiasmo, pero sí está haciendo una distribución, ¿no? Casi entrecruzada, pone los dos infinitivos y los dos objetos directos de cada uno de esos infinitivos, ¿no? Lo interesante que pasa con ese media punto. Ahora después vamos a hacer la métrica. Si bien perfectamente podemos considerar esto como trisilábico, pero no nos olvidemos de que estamos ante un acusativo morfológicamente griego, ¿sí? Con esa A. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y como si fuera poco, también tengo otra palabra que es un calco griego, que es ese ponto, ¿no? Sí. Y bueno, yo les puse también en el mar, con el mar, porque muchos no se ponen de acuerdo qué pasa con ese ablativo, si presupone un lugar, si presupone un medio, ¿no? Lo más loco de este verso, que Virgilio también utiliza una metonimia por mar, que es ese neria que tenemos ahí. Cuando se hace referencia a Nereo, es una referencia metonímica por mar. Pero esto es muy neotérico, podríamos decir, ¿no? Separar a Nereo con el mar o por medio del mar, lo cual es casi redundante, ¿no? Es muy impresionante este verbo, porque fíjense ustedes que tengo dis, ¿no? La raíz de este verbo es excludo, que significa encerrar, y entonces, ¿qué sería lo contrario de encerrar? Abrir, ¿no? Pero bueno, separar, que es un poco la excepción que yo puse acá. Y miren esto. Por último, ¿no? Hay un tercer infinitivo, que es este súmere, ¿sí? En donde, bueno, Virgilio pone un objeto directo que es este rerum formas, que no deja de ser lucreciano. Sobre todo en el libro segundo, de Rerum Natura, Lucrecio hace referencia a cuáles son las formas que adquieren las cosas. Que por supuesto, las formas que adquieren las cosas están directamente relacionadas con el tipo de semina, con el tipo de primordia. Y ese paulatin también es muy lucreciano, circunstancial de modo, ¿sí? Como asumir, si quieren, si uno tuviera que traducir literalmente, es como asumir las formas de las cosas. Comenzaron a asumir las formas de las cosas. Muy bien. A tomar formas, ¿no? Bueno. Nada, a ver, hacemos revisamos algunas cositas que yo les puse acá para que hagamos la métrica de estos versos. Fíjense, bueno, este verbo discludo, les pongo acá todo el enunciado, debe entenderse con un sentido de separación en partes y tendría que haber una T, remite a también a cuestiones lucrecianas, y les pongo ahí
por supuesto, este pasaje que tiene mucho que ver con lo que dice acá Virgilio, ¿no? Fíjense esto que les puse acá. Esto de la máxima región cerúlea del Ponto, ¿no? Es el máxima pontiplaga caerulia, ¿sí? Y también esta idea que las cosas se retiraron, retractis, ¿no? Bueno, es, digamos, que parecía remitir a este pasaje de Lucrecio. Por otro lado, el sustantivo, miren ustedes, el sustantivo nereus, con las distintas posibilidades de su enunciado, con este genitivo griego, ¿no? Es el padre de las Nereidas, bueno, etcétera, 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 poéticamente es el mar del océano, y aparece en Teogonía 2.33. En Teogonía de Síodo, miren ustedes, se dice que es hijo de Pontos. ¿Y qué pone Virgilio? Nerea ¿No? Ponto. Media Ponto. Es impactante, ¿eh? Bueno, por supuesto, es un sustantivo de origen griego, etcétera, etcétera. Y este adverbio que yo les marcaba, según Kohlmann, claro, se lee de un adverbio lucreciano. Y también esto que yo les digo, la palabra forma, miren ustedes, la palabra forma aparece en singular 241 veces en Lucrecio y en plural 84. Fíjense si Virgilio no toma Lucrecio. Como si fuera poco, modifica ese sustantivo forma con el genitivo rerum, que habría que contar las chiquicientas mil veces que aparece, por cierto, en Lucrecio, ¿no? Ya en los títulos, el título de Rerum. Y además, por supuesto, que en esa posición, que es lo que suele darse con los genitivos, ¿no es cierto? Anteponiéndose al sustantivo número. Vamos a hacer entonces la métrica de estos versos. Estábamos, este lo habíamos hecho, este no lo habíamos hecho, ¿no es cierto? Este. Omnietitse tener mundi con crebuit orbis. Exactamente. Podríamos pensar en omniet, ¿no? Omniet, ipse. ¿Saben ustedes la musicalidad que tiene, eh? Omniet, ipse tener mundi. Podríamos hasta pensar en una trocaica, ¿eh? Omniet ipse tener mundi concre vuit orbis. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por supuesto, el juego que hace con las IE, ¿no? Si ustedes se ponen a mirar, ¿no? Ahí aparece de nuevo, acá la I, acá el juego que hace con I, ¿no? El hecho de que comience y finalice con una palabra como omnia orbis, ¿no? También es bastante interesante. Vamos al siguiente verso. Sí, los acentos es O, I, E, O. Sí.
Vamos a este. Cuidado, ¿eh? Tum durare solet, Bien, cludere nerea pont. exacto. No es difícil. Tu durare, ¿ven? Solet, escludere, media, otto. Y el de abajo, otro que no sea Nico, que no sea Uriel. A ver, algunas de las chicas. Recuerden que dije con respecto a ese coepe, ¿no es cierto? Fácil. Cuperite Perum, Paulatin Sumere Formas. No tiene ningún secreto esto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Coeperiter rerum, paulatin sumere formas. Esto, por favor, no lo piensen, esta es la separación, ¿sí? Muy bien. Profesora, Sí, no entiendo en qué caso está Nerea. en acusativo. ¿Y de dónde viene ese acusativo? Es un griego, es un acusativo griego morfológicamente. La A viene de la A que es la descendencia del acusativo de la tercera Sí, derivación. Yo creo que se los puse, no se los puse, pero es lo mismo que Orfea, Sí, ¿sí? sí, Y eso es digamos, que forma parte de lo neotérico, ¿no es cierto? El alejandrinismo muy característico de esta etapa de Virgilio, que por supuesto no la abandona nunca, pero me parece que las bucólicas es como lo más apegado a lo alejandrino, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Y nos quedan poquitos versos, ¿sí? Fíjense que él continúa, evidentemente, utilizando subjuntivos, ¿no es cierto? Como en este caso, tupeant, ¿sí? Es un subjuntivo presente del verbo estúpero, que es esto de como quedarse en estado atónito, ¿no? La traducción lo tienen, por supuesto, en la siguiente página, ¿no? Y vean que yo les puse, para que no se olviden, cómo. Es como si tuviéramos que volver a reiterar la presencia de ese ut, ¿no? Entonces tenemos arriba terrae como sujeto, el verbo
stupian es el núcleo verbal, y este infinitivo con que acá dice el verbo luquesco es impersonal antes de Virgilio, con lo cual es una verdadera innovación que hace Virgilio. ¿Qué infinitivo? Un infinitivo, no sé qué podríamos ponerle, porque esto es muy característico de Virgilio, ¿eh? Es un infinitivo que sí, está bien, está modificando, es quedarse atónito por algo. Por ahí está utilizando un infinitivo en lugar de utilizar un gerundio, ¿no? Que uno lo podría pensar, pero utiliza este infinitivo. Terra es el sujeto, novum solem es, podríamos hasta pensar que haya una completiva, estúpeo, ¿no? De que se ilumine el nuevo sol o algo así por el estilo, podríamos pensar en una completiva también. Yo simplemente se los puse, que se lo traduje como si fuera una completiva, de que ilumine un nuevo sol, ¿no? A partir de este verbo estúpido. Como una completiva. Y sigue la completiva, de alguna forma, la completiva de Ud, ¿no? La completiva de arriba, porque observen que tenemos otro verbo en subjuntivo que es cadant. Es el subjuntivo presente del verbo cado, ¿sí? Y esto también no deja de ser lucreciano, no deja de ser lucreciano. Y de nuevo tenemos un sujeto que es imbres de este verbo cadant, y podemos pensar en un ablativo absoluto o bien simplemente un unde. Que es un motis nubibus. Aunque ustedes no lo crean, Virgilio va pasando por distintos libros de Rerum Natura. En el libro quinto es cuando tenemos la cosmogonía propiamente dicha, cuando hace referencia a la aparición, por ejemplo, de las luminarias celestes, hace referencia a la aparición de las tierras ya endurecidas, el hecho de que los mares se separen de esas tierras, así como en los libros 1 y 2 hace referencia específicamente a la física, a los seminarrerum, a cómo se mueven y a cómo forman los distintos elementos a partir de su propia naturaleza. El hecho de que hable del estadio de una tierra que se solidifica y de que aparezca el sol, por ejemplo, esto es muy propio del libro quinto. En el libro sexto es donde tenemos, por ejemplo, toda la referencia a lo meteorológico. Esto se da en el libro sexto. Que diríamos que este versito alude a muchas de las cosas que Lucrecio dice en el libro sexto. Bueno, por eso ven que las lluvias caigan, imbrescadas, de nubes movidas o empujadas, esto de su motis nubibus, más arriba, más hacia lo alto, que es ese altium que tenemos ahí. Está en grado comparativo altius. Por supuesto que puede venir del adverbio, no me olvido que los adverbios tienen grado. Sí.
Yo pensaba también la posibilidad, nosotros porque hicimos esta traducción, pero podríamos pensarlo también como un ablativo absoluto, ¿no es cierto? Movidas las nubes más hacia arriba, las lluvias caen. Sí. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Porque les dije esto de la posibilidad de un ablativo absoluto. Y ahora, estos dos versos finales, fíjense, cum primum, ¿no? Que introduce una temporal, yo puse al tiempo que, ¿no? Y fíjense, una vez, observen ustedes que podríamos perfectamente señalar los distintos pasos de esta cosmogonía. Ahora, una vez que habló del endurecimiento de la tierra, de la separación del mar, de la presencia de las luminarias celestes, el hecho de que hace referencia a las nubes, ¿qué hace ahora? Que se comienzan a surgir los bosques. Es decir, ya tenemos la presencia del elemento vegetal. Sí. La llave. Sí. Yo ahora voy, te pongo el ok con un... Pero te tengo que llevar esto. No, llévatelo. ¿No lo vas a usar? No, déjalo, llévatelo. Lo tengo que pisar. ¿Cómo? Queda acá después. ¿Sí? ¿En Dale, serio? problema. La llave es lo fundamental, eso sí. Dale. Igualmente acá viene Martín Pozzi. ¿Es de tu cátedra? ¿Sí? Es un chico de barbita. Sí. Si sabía antes, entonces. Pero pasa, no quiero, perdón que te interrumpa, no quiero hacer esto de pasamano porque si después nos acostumbramos mal y después no. No, ahí es Ya pasaba que una docente se nos llevó esta llave. Me explico, y si yo digo que Diana pasásela a él, vamos a empezar con eso. No, que lo dejé esperando allá. No sé, sí. Dale, Liliana, gracias. No, por favor. Bueno, ¿está claro esto, gente? Ustedes podrían ir poniéndose con numeritos. ¿Cuáles son esos distintos pasos de la cosmogonía? Que lo vamos a poder comparar con Ovidio, pero también lo podrían comparar con el Génesis. Y diríamos que es lo mismo. Por supuesto. El gran problema lo tenemos cuando Ovidio dice que en el comienzo fue el caos. En el Génesis bíblico el intento es decir que nunca hubo caos. Lucrecio no habla de caos, porque no cree en eso. Siempre existieron los átomos. Nada desaparece. Nada desaparece. Nada deviene a la nada en lo epicúreo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, lo último que vamos a hacer es esto que ustedes ven acá. Al tiempo que, cuando primeramente, si quieren, comienzan a surgir, bueno, dice, los bosques. Silway va a ser el sujeto dentro de esta temporada. De nuevo, ustedes tienen, si quieren, una suerte de frase verbal, principian surgere, y fíjense que vuelve a repetir ¿sí? Y al tiempo que, y ahora ¿quiénes aparecen? Los animales. Ha hecho el hábitat para los animales, que son los bosques. Los bosques en el sentido más, menos trabajado. Los bosques de una manera muy general. Por eso la diferencia con el nemus, y ni que decir con el lupus. ¿No es cierto? Que tienen una significación religiosa muy importante. La silva es el sentido de la materia primera. Y entonces, ¿qué dice? ¿Qué pasa con estos animales? Vagan, ¿no? Al tiempo que unos animales escasos, unos por aquí
Y esta palabra que yo destaco, esta es una palabra terriblemente lucreciana. Terriblemente lucreciana, que la utiliza desde la física para hacer referencia a esa especie de entramado medio agujereado que tienen la relación entre los átomos y las cosas, y el vacío, perdón. Por eso unos animales escasos, unos por acá, otros por allá, no sé, no sé qué podríamos poner para referir a raro. Yo puse escasos, vagan, erro, por montes desconocidos. Esa I de Montis es arcaica. Es arcaica, Montes. es acusativo, tendríamos que haber esperado montes. Bueno, gente, hasta acá Virgilio. Me queda una duda. Sí. ¿Silva es el sujeto? Sí, sí. Pero Tenés una suerte de frase verbal que significa en Claro, claro. Tengo una pregunta. Dale. ¿Cómo se relaciona el hecho de que nada devenga de nada con la idea de inexistencia de caos para los episodios? No, porque lo que está desde siempre y en forma eterna, podríamos decir, habría que ver después esa cuestión de qué pasa con el tiempo en Lucrecio. Siempre están los semina, los primordia, que están moviéndose en el vacío. Claro, la idea es que hay una suerte de cosmos. Siempre está, no hay, y entran en colisión en determinado momento. Y eso es casual. Sí, eso es casual. Eso es casual. Pero al final del día es estable. En un momento llega a ser estable, pero eso sigue evolucionando hasta un determinado momento, por así decirlo. En el momento en que se rompe, por así decir, la necesidad de las reglas, comienza eso a desintegrarse. Desintegrarse no hasta el final. Vuelve a lo primero. Claro, hay una idea cíclica. Hay una idea cíclica. Por eso es que cuando nosotros hicimos eso nosotros, está en Mónica Gay, donde uno podríamos decir que el texto lucreciano es eterno, es perpetuo. Claro. Atentos con esto, porque cuando empecemos, ojo chiques, yo voy a dar la clase virtual el miércoles, no sé si escribir La hojita de los mails. la hojita con los mails antes de que se vayan, gente, por las dudas, para que si no después pueden pasárselo, pero antes de que se vayan, ¿dónde puedo la tengo? La tenía acá. Por favor. Cuando termina todo con la peste, que todo parece que se destruye y se considera, venite Martín, dale que estoy desarmando.